10, 9. Compatriotas, hermanos, muy buenas tardes. Una vez más tenemos la satisfacción de darles la bienvenida a este Rimanacui por la independencia del Perú, evento organizado por Yachay, Universidad Libre del Cusco y el Foro Patrimonialista Cusco, y que en esta oportunidad está siendo transmitido en vivo y en directo por el canal del Instituto Kipu, por el canal Facebook de la Organización Estudiantil Universitaria Mascapaicha, así como por el canal YouTube de Foro Cusco CEDOC, donde Yachay CEDOC o Centro de Documentación. Bien, entonces, reiterándoles nuestra bienvenida y explicándoles de que este conversatorio, bajo la denominación que he hecho de Rimanacui, es un evento preparatorio que nos invita a reflexionar, que nos invita a tomar conocimiento respecto a la significación de arribar al 200 aniversario de la fundación de la República del Perú. Obviamente nosotros tenemos una posición un tanto cuestionadora a de que no podemos celebrar un acontecimiento que en realidad no se ha concretado, la independencia del Perú. Con esa perspectiva venimos realizando estos rimanacos sobre temas sumamente importantes y que han enriquecido nuestro conocimiento cívico, y que en esta oportunidad abordaremos otro tema tanto o más importante que todos los demás tratados. En esta oportunidad el tema es agricultura familiar y desarrollo nacional. La agricultura familiar en el desarrollo nacional. Tenemos la gratísima complacencia de tener un excelente ponente, un cusqueñista, como dice nuestro coordinador de esta administración Zoom, integrante secretario de Foro Cusco. Nuestro doctor Oscar Lindo llama a los que no son cusqueños, pero aman el Cusco como si lo fueran, Cusco Japiscas. Enrique Colmans es un ciudadano de origen extranjero, pero ya nacionalizado peruano, casado con peruana, con hijos peruanos, pero que ama al Cusco entrañablemente, y el centro de sus operaciones las ha fijado siempre en esta ciudad milenaria. Y es un gran conocedor de nuestra realidad y particularmente de la realidad del área rural. Por eso es que lo hemos invitado para que aborde este tema. Don Enrique Colmans, muy buenas tardes, bienvenidos. Lo escuchamos con el respeto que usted se merece, anunciándose antes su intervención que luego de la ponencia de don Enrique, quien contará con unos 25 a 30 minutos, estarán entrando a comentar su opinión, su exposición como panelistas: Alejandrina Calancha, una comunicadora social muy vinculada a la actividad rural; asimismo Ana María Enciso, esposa de Julio Gutiérrez, nuestro coordinador de Yachay, pero también gran investigadora y muy ligada al mundo académico; asimismo un comunero, el presidente de la comunidad de Choquepata, Sandro Díaz, quien vive directamente esto de la agricultura familiar. Él es agricultor por antonomasia, entonces vamos a tener opiniones muy importantes respecto a la ponencia. Enrique Colmas, una vez más, muy buenas tardes, bienvenido. Lo escuchamos con todo el respeto que se merece. Adelante. Buenas tardes con todos, todas y todos aquí presentes esta noche para compartir una razón importante, el del bicentenario, y para poder reflexionar sobre un tema que a todos nos debe importar, no solamente porque es esencial para el desarrollo del país, sino esencial para cada uno de nosotros, ya que depende de ello nuestra alimentación, nuestra salud, pero también la salud de la economía del país y el bienestar de un gran sector de la población dependiente de la agricultura familiar.
Lamentablemente, la agricultura familiar siempre ha sido marginada dentro de la economía y otros tipos de agricultura han sido priorizados, como la de la agroexportación, etcétera. Y en el tema alimentario, lamentablemente, la importación de alimentos, ¿no? Entonces, voy a compartir mi presentación esperando que técnicamente salga bien, creo que sí. Vamos a tener suerte. Ya. Entonces, creo que pueden apreciar la pantalla, ¿verdad? Entonces, queremos analizar un poco, digamos, la importancia de la agricultura frente a un modelo fracasado o aún dominante, pero que se está agotando. Pero un modelo del cual la agricultura familiar y campesina ha sido fuertemente afectado. Luego pasaremos un poco a los rasgos de la agricultura familiar y también al contexto político, agrario y alimentario adverso para la agricultura familiar. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Ya. Analicemos el tema de la Revolución Verde. La Revolución Verde que en el país aparece y tiene presencia fuerte a partir de la reforma agraria, ¿no? Que en términos del acceso a la tierra y una serie de otros aspectos fue sumamente importante y justa para grandes sectores de la población rural, pero coincide con la aparición de la Revolución Verde por los años 60 y 70 del siglo pasado, con la aparición de los agroquímicos, del área agrogenética, la mecanización en la agricultura campesina. La Revolución Verde nace en los Estados Unidos, sustentado en la promesa del incremento de la producción alimentaria y desde Estados Unidos es llevado a Asia, Latinoamérica, y como ya dije, aquí coincide con la reforma agraria y yo sé que somos varios que hemos vivido, conocido ese proceso y nos recordamos también de la fuerte tecnificación que se presentó con la reforma agraria y esquemas poco amigables y afines al conocimiento y la sabiduría de la población campesina. Fue incluso el que inventó la Revolución Verde, fue Norman Borlaug, incluso ganó el premio Nobel en el 71 con esa gran promesa, el de poder incrementar los alimentos en el mundo y que desde este momento, perdón un ratito, permita, estoy en conferencia, no puedo interrumpir ahora. No puedo. Ya. Y desde el inicio, la Revolución Verde consideró la agricultura tradicional, indígena, campesina, como anacrónica, obsoleta, y dando paso a la gran agricultura moderna. Se dejó de usar la agrobiodiversidad, los ciclos biológicos ya no tenían importancia, el reciclaje de la materia orgánica, y todo se ajustó a esquemas de producción industrial, con una lógica de producción en cadena lineal
y los alimentos fueron convertidos en una mercancía simplemente, y también fue el momento cuando este modelo generó la dependencia a los créditos, los insumos genéticos, los químicos y la maquinaria, o sea, de acero, el petróleo, y generando una enorme degradación ambiental, pero sobre todo un impacto económico y social terrible para la agricultura campesina y familiar. Previo a ya el camino fue allanado en América Latina, en el Perú, con un fenómeno que inicia con la revolución industrial en Europa y Estados Unidos, que hasta entonces la agricultura se había basado en el equilibrio y la interrelación recíproca de la tierra, el policultivo y no un monocultivo. Aunque ya en las colonias, con la revolución industrial y previa a ella, ya se había preparado el camino con grandes plantaciones latifundistas, monocultivistas, depredadoras, junto con la ganadería extensiva, y dejando el poder en pocas manos de grandes terratenientes, generando comida barato para el nuevo proletario europeo, mayormente en el siglo XIX en Europa. Es cuando comienza a aparecer la palma S de aceite, la caña de azúcar y una serie de otros productos que abaratan y sustituyen las producciones ya locales de estos países. Este impacto en las colonias ya produjeron grandes transformaciones del paisaje, de la fertilidad del suelo, por la erosión y una pérdida masiva de la cubierta vegetal de los bosques, etc. Se usaron con la Revolución Verde a partir de los años 60, se comenzó a depender de insumos externos, grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas, produciéndose desde ese entonces masiva degradación de suelos, contaminación y efectos sociales y económicos muy perjudiciales, especialmente para la pequeña agricultura, la agricultura comunitaria, campesina y familiar. El resultado de ello es que el mundo hoy produce más alimentos que consume. Sin embargo, las poblaciones en muchas partes del mundo se mueren de hambre por un problema de acceso y distribución, y con un costo a futuro sumamente alto, ambiental, cambio climático, etcétera, que vemos más adelante, y también con un costo de recursos que se van a agotar, porque esta es una agricultura que depende fundamentalmente de fertilizantes, de insumos externos, cuyas materias primas se van a agotar, definitivamente se van a agotar, o generan, como en el caso del petróleo, pues el calentamiento global en base a los combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, la agricultura ha industrializado una de las principales causantes del calentamiento global. Muchas veces no nos damos cuenta de esto. Como ya dijimos, no solamente por
que calienta el globo y nos lleva a una situación de que es muy incierta nuestra supervivencia. No sabemos si no, las cosas no cambian, si tenemos 20, 30 o tal vez algunos años más, si esto no se enfría el planeta, ¿no es cierto? Y lo otro es que se aniquila la capacidad de los suelos y de la cobertura vegetal en la agricultura de fijar el carbono y también de enfriar el planeta, porque estos suelos se agotan totalmente y son gastados. La materia orgánica no se renueva, no se regenera los ciclos de la materia orgánica. Tal vez más adelante, si esto no se entiende bien, lo puedo explicar rápidamente. Y todo es un modelo absurdo. En 1910, por producir 1 kilocaloría, se necesitaba en energía, sea humana, animal, etcétera, solamente 0.8 partes o sea, 0.8 kilocalorías para generar 1 kilocaloría. Pero ya en el 70 se necesitaba para 1 kilocaloría 9.3 kilocalorías. ¿Dónde está el chiste? ¿No? O sea, ¿cuál es el avance científico aquí? ¿Cuál es la gran solución para la humanidad? Y aquí vemos claramente que todo esto se basa en recursos que definitivamente van a agotar nuestro planeta, ¿no? Entonces, según el dato de la FAO de los años 80, el 51% de la energía comercializada en el mundo fue destinada para la producción y operación de maquinaria agrícola y para la producción de fertilizantes. No olvidemos que especialmente los fertilizantes nitrogenados, que son las principales causas también de la destrucción de suelos, ¿no es cierto? Y por supuesto la alta mecanización de los suelos es producido en base a energía fósil. Y encima, si consideramos las cadenas largas de valor y que donde un producto pasa por diferentes manos, diferentes actores, a través de cadenas de frío, etcétera, llegamos a una situación que también en nuestros supermercados, si sacaríamos la cuenta, tenemos algo similar, que un producto, por ejemplo, en Estados Unidos recorre 2,000 kilómetros hasta llegar a la mesa de los consumidores. Entonces, si bien los grandes agricultores lograron un aumento de la productividad a costo de los campesinos que fueron desempleados y que tuvieran que migrar a la ciudad, no nos olvidamos que el Cusco en pocas décadas quintuplicó su población. ¿De dónde vino esa población? Tiene una relación directa con esta revolución verde. Muchas veces no nos damos cuenta. Si las familias campesinas no tenían acceso a la tecnificación y compra, y no lo tienen hasta ahora, y las semillas genéticamente modificadas, ellos llegan a vender su tierra y tienen que abandonar el campo. El éxodo de la juventud rural sigue hasta ahora uno de los grandes problemas que afrontamos, y mucha de la gente que migró deja atrás niños, niñas y población anciana. Pero lo más terrible, y especialmente para un país mega diverso como el Perú, es la pérdida de la diversidad de especies y la alteración de los ecosistemas a través de los monocultivos.
Si bien aún hay mucha agrobiodiversidad, la que los mantienen son los agricultores familiares campesinos. Hay un deterioro, deformación de los espacios y paisajes rurales. Los que tenemos memoria nos hemos dado cuenta de estas deformaciones en pocas décadas, ¿no? Se vacían los paisajes, ya no son paisajes culturales con una diversidad de riqueza, de conocimientos, sino se han empobrecido terriblemente. Encima, ese modelo ha generado el acaparamiento y la concentración de las tierras. Ya tenemos nuevamente latifundios en la costa que de la Gloria, de la empresa Gloria, que llegan ya nuevamente a 20.000 hectáreas, ¿no? Y se han perdido, por supuesto, centenares de empleos, de ingresos rurales. La capa fértil de la tierra está desgastada y por ello se pierde. Cuando para 1 centímetro de tierra se necesitan 2.000 años de formación, en una lluvia torrencial se puede fácilmente llevar 10 centímetros en una sola lluvia, ¿no? Entonces, todo está relacionado y significa en el fondo que es un modelo extractivista que acaba con lo más rico que tenemos en los paisajes rurales. Y por supuesto, todo está relacionado a la afectación de la salud humana, no solamente de campesinos, jornaleros y consumidores, también, sobre todo los consumidores, ¿no es cierto? Los problemas de obesidad, de diabetes incrementan cada vez más, ¿no? Entonces, perdón. Esto tiene una relación directa con el... No puedo regresar. A ver, sí, ya. Con el modelo agroalimentario, la agroindustria y la producción agropecuaria, ¿no? Los agroquímicos, los alimentos concentrados, la maquinaria, las semillas mejoradas, los transgénicos hoy en día, y el crecimiento y la concentración de los transnacionales globales, ¿no? Las cooperaciones transnacionales que producen el 60% de los plaguicidas y el 23% de las semillas comerciales en el mercado, obtienen ingresos elevados por la venta de productos químicos y de los organismos genéticamente modificados, además de todos los productos ultraprocesados que encontramos en el mercado, que no tienen nada que ver ya con productos naturales, tal como los podemos encontrar todavía en la agricultura familiar. Cada año los humanos nos acostumbrados a 500 nuevos productos químicos. Cada insecticida tiene que ser más fuerte porque los insectos se van adaptando a estos insecticidas y también los hongos, ¿no es cierto? Y también las malezas. Y cada vez son más fuertes, igual que el virus, ¿verdad? Que va mutando y se vuelven inmunes a estos insecticidas. Y digamos, el colmo ya son los transgénicos, que especialmente viniendo desde Argentina, invadiendo Paraguay, Brasil, etcétera, han generado impactos de concentración de tierra y de destrucción de esa rica
agricultura tan diversa en América Latina. Desde los años 60, Naciones Unidas justificó la Revolución Verde como solución para enfrentar el hambre en el mundo y la ha promovido a través de los gobiernos nacionales de los países del sur global, tal como se ha hecho en el Perú y se sigue haciendo, ¿verdad? Si vemos el caso de la agroindustria en la costa, está mucho más fuerte, pero también a todo nivel ya está presente en la agricultura campesina, que hoy depende de estos productos y ya no sabe regresar muchas veces a los conocimientos tradicionales que no hacían necesario en absoluto estos productos. Y también teníamos pues grandes centros de investigación, de mejoramiento, como el Centro Internacional de la Papa, etcétera, todos con todo a iniciativa de Naciones Unidas, pero desde el 2008 aparece un cambio de enfoque, aunque ya es muy difícil de domar la bestia, porque el modelo es súper dominante y fuerte, basado en la conferencia de Johannesburgo con organismos internacionales, con 400 científicos expertos, se comienza una agricultura, se recomienda un retorno a la agricultura holística y multifuncional de técnicas tradicionales dirigido al consumo local, en contraposición al modelo de agricultura colonialista impuesto durante los últimos siglos, basados en la revitalización de la agricultura a pequeña escala, la participación de la comunidad, el empoderamiento local, como únicas opciones viables para satisfacer las necesidades alimentarias regionales. Se consideró que ahí va a haber un agotamiento de los combustibles fósiles, la degradación ecológica va a ser cada vez mayor, al igual que el calentamiento global, y se reconoce que el 70% de los alimentos del mundo es producido por la agricultura familiar. En 350 millones de pequeñas unidades familiares, las cuales producen el 50% bajo sistemas regenerativos de conservación agrícola que no dependen aún de estos insumos y de estos paquetes. A ver. Ya. Y en el 2014, incluso Naciones Unidas declara el Año Internacional de la Agricultura Familiar, ¿no? Un cambio increíble. Actualmente nos encontramos en el diseño de la agricultura familiar de Naciones Unidas, del 2019 al 28, y en el 2015 el gobierno, sale la ley peruana de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Podríamos pensar que milagro, pero vemos que, bueno, veamos más adelante cómo es esta ley. Se me saltó una lámina acá, pero veamos qué pasa en el Perú. ¿Qué importancia tiene la agricultura familiar? Más del 83% de los trabajadores agrícolas, 3 millones, se dedican a la agricultura familiar. Representan el 97% de los 2.2 millones de unidades agropecuarias existentes. El 30% del empleo nacional es generado por el sector agrario. Contribuye el 5.3% del Producto Bruto Interno Nacional
bueno, muchas veces el Producto Interno no incluye la producción de la agricultura familiar y campesina. Debe ser, por lo tanto, mucho más lo que aporta, ¿no es cierto? En algunas regiones representa más del 20% del Producto Interno Bruto, y gran por ciento de las personas productores son mujeres. Vemos que esa agricultura familiar mantiene algo que no sabemos realmente apreciar y darnos cuenta. Cuando vemos a veces unos 2, 3 variedades de papa en el mercado, aún en el Cusco hay mucho, pero si vamos a los supermercados ya no encontramos variedad, ¿no? Vemos que estamos en uno de los centros de origen de la agricultura en el mundo, que ha domesticado unos 182 cultivos, 10 granos, 58 frutos, 25 raíces, rizomas y tubérculos, 10 condimentos, 10 verduras, nueces, etcétera, ¿no es cierto? Las que se mantienen gracias a la agricultura familiar como una gran riqueza invalorable de la que envidian muchos países al Perú, de la que envidian muchos países al Perú. Pero si vemos y echamos una mirada muy rápida a la ley de la promoción de agricultura familiar, vemos que busca nuevamente un campesino que se entrega e integra al modelo de agroexportación, de la agricultura industrial, etcétera. Quieren un campesino empresario, desconociendo su carácter comunitario, sus sistemas de conocimiento, queriendo meter programas de mejoramiento de capacidades técnicas, de tecnologías externas, programas de financiamiento, de dependencia financiera, etcétera. Está enfocado mucho en la infraestructura hídrica, planes de negocio, de comercialización, la asociatividad y el cooperativismo, desconociendo totalmente las organizaciones tradicionales, comunitarias, tan singulares en el Perú, ¿verdad? Y se busca la capacidad de gestión técnica y empresarial, y de hecho, con esto vemos aquí, esta es la situación de la región Cusco, ¿no? En la agricultura familiar tenemos 180,000 unidades productivas familiares, con 5.044.000 personas dependientes de esta agricultura, y el 70% tiene menos de una hectárea. Dentro del esquema de la ley de la política agraria, solamente el 10% que tiene más de 10 hectáreas es considerado consolidada, y hay un 20% intermedio. Entonces, el 70% que probablemente nos produce la mayor cantidad de alimentos, nuevamente no es prioritario dentro de este esquema. Entonces, mucho por hacer, mucho por impulsar la agroecología, impulsar la soberanía alimentaria, porque la agricultura familiar tiene unas fortalezas increíbles. A fines del 90, los productores campesinos en América Latina producían el 51% de maíz, el 77% de granos, el 61% de papas. Los sistemas agrícolas a baja escala generalmente son de venta 60% más productivas, las de grandes extensiones.
Y si el mismo Banco Mundial reconoce que las pequeñas unidades son de 3 a 14 veces más eficientes en la producción por área que las grandes unidades. Aquí abajo hay un ejemplo de un cultivo tradicional diversificado. Aquí pues calabaza con frijoles y maíz, ¿no? Que hace 40, 50 años, casi todos los campesinos de maíz en el Perú lo manejaban así, hoy ya no se ve, ¿no es cierto? Es mucho más productivo por área y mantiene el suelo, lo mantiene cubierto, no lo cansa el suelo y ofrece mucho más diversidad alimentaria. Entonces, la agricultura campesina y familiar tiene una racionalidad agroecológica mucho más profunda y está muy arraigada en la agricultura tradicional que en la agricultura de la Revolución Verde, la tecnificada. Igualmente, en el mantenimiento de los suelos, la gestión del agua, la biodiversidad, es impresionante lo que aportan y es indispensable en realidad esta agricultura familiar. Este conocimiento, sin embargo, este conocimiento tradicional acumulado durante generaciones, ya no existen suficientes políticas y esfuerzos para proteger y revitalizarse. Se está perdiendo masivamente. Pero ya cada vez más son reconocidos estos saberes por un número importante de campesinos, de organizaciones campesinos, ONGs, gobiernos e instituciones académicas. Felizmente, vemos en todo la eficiencia, en los puntos más negros, en energía, en la eficiencia por tamaño, la autosuficiencia, en la fuerza, generación de trabajo, aprovechamiento de la fuerza de trabajo, la productividad ecológica, diversidad. La agricultura campesina y familiar es mucho más eficiente y también tiene una serie de otras virtudes. Yo sé que el tiempo se me está acabando y no los voy a señalar, pero muchos de ustedes las conocen, las valoren, ¿no? Y sobre todo son aspectos culturales y sociales de mucha importancia, de mucho potencial, que como también el AINI, las faenas comunales, la organización comunal, etcétera, que son aspectos invalorables y no los encontramos en una agricultura industrializada, ¿verdad? Entonces, sin embargo, las políticas han sido de una dependencia alimentaria. La dependencia alimentaria en el Perú ya es grande en cuanto a la importación. Tenemos 58% de aceites, cereales, 43% dependemos, del 90% del trigo dependemos, 65% del maíz amarillo duro, 34% de azúcar, a pesar que tenemos todas las condiciones climáticas para producir el azúcar, 13% de leche. Y todo ha sido favorecido por los tratados de comercio, los tratados comerciales y por las tasas arancelarias bajas o cero. En el 2020 tuvimos una importación solamente en los 4 primeros meses de 95.600 toneladas de arroz, ¿no? Y vemos quiénes hacen el gran negocio en contra de la subsistencia.
y de supervivencia de la agricultura familiar de esa gran parte de la población peruana. Son muy pocas empresas favorecidos por mafia en el puerto del Callao, por oligopolios, por grandes cadenas de supermercado, en pocas manos, el banco, el Interbank, de la familia Romero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos y las inversiones principales del gobierno han sido las grandes áreas de riego, proyectos de riego en la costa. Sin embargo, tenemos 2 millones de andenes en diferentes altitudes, mayormente en el piso quechua, en los Andes, que son abandonados o destruidos y no ampliando la frontera agrícola en las zonas de la producción, dedicado principalmente a la producción de alimentos para el mercado interno, asegurando la comida, como hemos visto durante la pandemia, de las mesas familiares, ¿no es cierto? Y sabiendo que las familias gastan en el Perú el 60% de sus ingresos en alimentos, por lo cual, como dijo sabiamente el presidente de Estados Unidos, George Bush, que fue presidente del 2001 al 2009, es importante para nuestra, claro, refiriéndose a Estados Unidos y no al Perú, es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar su nación? Sería una nación expuesta a presiones internacionales, una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de agricultura, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional. Bueno, con esto, disculpen que me haya excedido un poco y bueno, estoy para sus comentarios o preguntas, lo que fuera, o lo que diga la moderación. Muy bien. Muchísimas gracias, don Enrique Colmas, por tan didáctica exposición. Después de una exposición como esta, no queda duda de que hay que apostar por la agricultura familiar para garantizar la producción de alimentos, desde luego la soberanía alimentaria. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a los panelistas que van a disponer de 5 a 10 minutos máximo, ojalá fueran 5, para los comentarios respecto a la exposición de Enrique Colmas. En primer lugar, Ana María Enciso, por favor. Le escucharíamos sus puntos de vista respecto a lo que ha escuchado. Adelante, Ana María, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Realmente es una clase magistral la que hemos recibido del ingeniero Enrique Colmas, que además es un experto, una eminencia, un conocedor experto de agroecología, que con sus más de 30 años de experiencia ha trabajado en México, en Guatemala, en Nicaragua, y ahora nos complace tenerlo en Perú desde hace varios años. Yo soy Ana María Enciso y he trabajado mucho tiempo en proyectos. He sido directora de la Universidad San Ignacio Loyola del departamento de Cusco y actualmente soy directora de innovación del Instituto Andino Amazónico, del Instituto de Investigación Andino Amazónica. Entonces, me ha tocado ver algunas realidades en el campo referente precisamente a lo que es la agroecología, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos convivir realidades como, por ejemplo, que nuestras comunidades, a partir de 3.500, 3.800 metros, son productoras de papa, que es un cultivo
un cultivo noble que sobrevive a las alturas. Y nos sentimos muy orgullosos, nuestras comunidades son muy orgullosas de tener más de 3.000, 4.000 variedades de papa, con un rendimiento que gracias a Dios ha subido un poco los últimos años, pero que era aproximadamente 3 o 4 toneladas por hectárea, en un sistema de rotación de cultivos que hace que la tierra descanse entre 5 y 7 años. Condiciones más agroecológicas no hay, son las condiciones agroecológicas que nos dice la madre naturaleza que debemos respetar, pero sin embargo que condenan a estas comunidades a vivir en malas condiciones, ¿no? Contra producciones de 45 toneladas por hectárea que tiene Holanda, o producciones más o menos la de promedio de una papa normal en zonas de costa, en Junín, en zonas más amigables que no son tanta altura, que son 12, 14 toneladas por hectárea. Entonces, ese es un problema y entonces tenemos que utilizar abono de campo, entonces tenemos que utilizar fertilizantes, y entonces esos fertilizantes que en la primera etapa de producción nos ayudan, después empobrecen para siempre el terreno, ¿no? Tal como usted lo explicaba hace un momento. Entonces, esa es nuestra realidad, ¿no? Esa es la realidad de nuestros campos. ¿Y cómo podemos hacer para que esto se revierta? O sea, ¿qué podemos hacer? Las comunidades, he tenido oportunidades de tener proyectos en altura y, por ejemplo, una de las maneras son los biohuertos. En los biohuertos podemos hacer cultivos de cosas insospechadas a 4.000 metros, como fresas, flores, y que además le permiten al agricultor en 400 metros cuadrados hacer lo que la producción de todas sus parcelas y hectáreas en parcelas no le permiten, que es tener un dinero cada semana. O sea, ellos obtienen con ese fitotol de 400 metros cuadrados, pero dentro de ese fitotol de 400 metros cuadrados donde cultivan fresas y donde cultivan flores, tienen un paquete tecnológico bien agresivo, que perjudica además la naturaleza agroecológica de su entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos de esto un equilibrio? Ya, esto sería una pregunta muy interesante. Justamente en esos días, bueno, estoy trabajando con el Centro Bartolomé de las Casas y me alegro mucho. Perdón, Enrique, perdona ¿Ya? que te corte. Vamos a escuchar a todos los panelistas y luego correcto. una ronda de preguntas. Sí, Lucho, disculpe. Gracias, Enrique. Entonces, turno de participación de la panelista Alejandrina Calanchi, comunicadora social, gran conocedora de la realidad nacional, particularmente de la realidad rural. Alejandrina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Alintutacachum, Yipillaykichispaj, Llaqtamasikuna, Yuyaypajpas, Umallikujpaj, Enrique Colmans, Yachayninta Pamuanchis. Muy buenas noches, investigador, sabedor, Enrique Colman. Muy buenas noches para todos ustedes, cada uno de ustedes hermanos que están participando de esta conversación. Yo le voy a dar un enfoque más familiar desde la mirada de una hija que ha migrado hacia la ciudad con sus padres. Y entonces, ¿qué cosa hemos aprendido de la agricultura familiar? ¿Qué nos han dado? Hola, ¿se me escucha, no? Sí, claro. Ya, gracias. Disculpa, hay alguien que... Y entonces, lo que han hecho nuestros abuelos después de emigrar, dejar esos espacios de campos, de cultivo, de crianza y pastoreo de animales, han migrado a las ciudades como al Cusco en una gran desventaja, a instalarse como inquilinos de casas y a vivir una vida totalmente precaria. Ese ha sido el proceso de la migración 1970
cuando tomo conciencia de lo que le está pasando a nuestras familias. Y entonces, ¿qué hacen para asegurar la alimentación de sus hijos en esas temporadas, las familias? No pierden el arraigo con sus comunidades, regresan ellos a trabajar por las temporadas de cosecha y traen los alimentos para los trojes. En las casas empezamos a hacer los trojes y recuerdo que mis abuelas, mis abuelos, mi madre, mi padre, guardaban la papa en los trojes en un rincón de la casa, hacían los trojes y echaban muña y sobre la muña alrededor ponían la papa. Y entonces éramos papa y paya papa. O sea, la papa de la primera cosecha y la papa que habían guardado para el año. Igual el maíz, mis abuelos guardaban en los tumis, o sea, en los raquis, bien lleno, tapado, para evitar la polilla, decía mi mamá. Y entonces, de esa manera ellos aseguraban la alimentación fruto del esfuerzo de la agricultura familiar. De igual modo, también la lejanía, porque mis padres son mi madre de Chumbivilcas, mi padre de Paruro, la lejanía les hace distante y no pueden cumplir, digamos, con los trabajos del Aini, la Minca, que trabajaban en las chacras de sus padres también. Y los fines de semana, nuestros padres empezaron a llevarnos a las chacras cercanas, a las comunidades cercanas, donde hacíamos la agricultura familiar al partir, le decíamos. Y entonces ahí debíamos trabajar papa, llevábamos semilla, ayudábamos con la semilla, o sea, nuestros padres ayudaban con la semilla y también con los trabajos por temporada que demandaba la agricultura. Y ya para la cosecha nos llevaban a nosotros, a los hijos. Parte de la agricultura familiar es que estas familias que vienen a ser también nuestras familias de vida en las comunidades campesinas aledañas a donde nosotros vivíamos por Sacsayhuamán, ¿qué hacían? Durante la mañana, o sea, nos levantábamos y nos invitaban leche de vaca a todos. Ese era nuestro desayuno. ¿Quién lo diría aquella vez? Yo detestaba en realidad la leche porque me dolía el estómago, seguro que no era, la lactosa rechazaría, ¿no? Ahora entiendo. Pero ahora cuando tomo un vaso de leche, devuelve mi alma. Esa es la agricultura familiar. Te toca, te une. Sientes lo que tu padre, tu madre y esas familias han hecho contigo. Y eso era los fines de semana. Y así nuestros padres migrantes con hijos ya nacidos en las ciudades aseguraban su alimentación. Así que teníamos, por ejemplo, en mi caso, en el carbón, teníamos carne y haciendo un filetito al fino, en el carbón podíamos asar sansa, le decíamos al carboncito, y nuestra ichacanca, un asadito ahí en el carbón, con nuestro mote, con nuestra papa. O sea, una seguridad alimentaria que nuestros padres estaban asegurando de que no pasemos hambre en la ciudad. Quizá ellos no habrían encontrado trabajo, mejores condiciones de atención, difícil, hostil la ciudad del Cusco, hasta hoy inclusive con posturas discriminatorias, racistas, con un alto síndrome colonial. Entonces los migrantes pues olemos, hasta ahora olemos, ¿no? Y seguro que era difícil encontrar trabajo y ellos aseguraban nuestra alimentación así. Habíamos entendido inclusive el guatamijuy. Comíamos, yo soy una mujer muy, o sea, por lo menos los cusqueños somos muy bendecidos,
porque comemos comida de todo el año. Eso es la agricultura familiar. Desde enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estamos entrando ahora a mayo, vamos a comer papa helada. ¡Qué agradable! No vamos a comer todo el año. Eso no se puede hacer en industria, en alta escala agrícola. Esa es la agricultura familiar y la seguridad alimentaria. Vamos a comer huatia. Supongo que cuando hay una industria en alta escala, no vamos a sentarnos toda la familia y vamos a compartir la huatia, el mote, que también el maíz es el guatamijuy, ¿no? Y esas cosas hemos aprendido progresivamente de nuestros padres. Y como esta tarde conversábamos con José Guamán Turpo y le decía, ¿y qué más es la economía familiar? Y me decía, recuerda, nuestras mamás, nuestros papás, cuando traían esta comida, ¿comíamos así de así? No. Teníamos que agradecerle. Y el ñahuín, los primeros granos, los mejores granos, como estos, ¿no? O las illas. Debíamos agradecer de que en la casa teníamos comida, no faltaba. No estamos hablando de la comida que nos enviaban de otros países y que hasta ahora lo importamos, de la comida chatarra. Estamos comiendo de la salud, en el que nuestros padres han cuidado recurrentemente y que nos han enseñado inclusive dentro de esa salud alimentaria, la salud mental. El saber decir gracias, Taita Pachamama, por darnos de comer. El que antes de servir yo tenga hasta ahora 50 años, tenga que agradecer primero el primer ojo de la comida, del almuerzo que cocino, darle a la Madre Tierra. Gracias, porque sin ella no podríamos vivir. ¿Dónde viviríamos? Y la Madre Tierra, sí, como decía Ana María, si hacemos una agricultura agresiva, ya no nos va a dar comida. Y esos procesos que también hacía referencia, grande Enrique, sobre cómo hemos superado con la agricultura familiar, hemos mitigado nuestro hambre en plena pandemia. A eso le llamamos sushi. Y el sushi no es una cosa de ayer. No, el sushi es desde siempre. Y el sushi es un acto humano y un acto espiritual. Es el encargo, el envío. Y entonces el envío lleva esta papa, esta comida a la familia que está lejos de nosotros y que no tiene que comer. El compartir. Eso es lo que ha pasado cuando de las comunidades campesinas en sus camiones traían en plena pandemia a la ciudad para regalar papa, maíz. Ese es el sushi. Y el sushi también es la gratitud que le damos a la Madre Tierra, a los apus, a las montañas sagradas, ¿no? Con las ofrendas. Y siempre comento este pensamiento de la nación cana. Cuando se elabora el puente Queshuachaca, dice el abuelo, ellos ofrendan los mejores alimentos al Apu Queshuachaca, porque el Apu Queshuachaca lleva esas comidas a los otros dioses, a la granizada, a la helada, a las intensas lluvias. Sohrakunaman, Kasakunaman, Apandis. Y en tanto hemos enviado bien la ofrenda, han comido tan rico que dicen ellos, deciden darnos buena cosecha ese año, al Incausay, el buen vivir. ¿Se imaginan este pensamiento del Señor que está ofrendando al puente Queshuachaca en una agricultura a mayor escala? Esas cosas son los que nos prenden en nuestra cultura. Y finalmente, como estamos hablando de economía familiar y como está demostrándose que nuestra economía del Aini, Enrique, de la Minca, está funcionando hasta ahora, y termino con esto. El 2017 he participado en la presentación de un estudio que habían hecho universidades de la Unión Europea con la UNSAG.
en el Paraninfo Universitario y presentaron un libro sobre una economía capital. Y ahí los expositores europeos decían, han venido a hacer un estudio al Perú, específicamente a Cusco. ¿Cómo es que cuando el mundo entero colapsaba en economía, cómo es que el Perú había estado firme, parado en sus dos pies? ¿Y sabe que habían descubierto los investigadores europeos? Que en el Perú había una economía híbrida. Así lo dijo con esa palabra que me dolió en el alma. Una economía híbrida basada en la solidaridad, el AINI. Y entonces, si así piensan ellos, nosotros sabemos que el AINI es parte de nuestra vida y parte de nuestra economía, parte de nuestra agricultura familiar y parte también de nuestra seguridad alimentaria. Entonces, tarea de cada uno de nosotros ahora es ir al mercado, comprar a las mamás que están en el mercado, a las verdaderas que vienen cargando sus bultos, y mea culpa mía también. Ya no decir aumento, rebaja, no. Piensa que esa madre ha trabajado en su chacra chiquitita y está trayéndonos alimento de primera, con el deseo. Hasta por eso estaremos saludables, porque comemos la comida con el deseo con el que han trabajado estas familias. Y entonces cuando vayamos a los supermercados, primero preguntemos de dónde han traído esa papa, ese maíz, esa zanahoria en los mercados. ¿Están trayendo de nuestros productores? Hay que comprar. Que pongan etiquetas en las puertas de los supermercados quiénes son sus proveedores. En las pollerías que nosotros hasta ahora celebramos nuestros cumpleaños ya no con las meriendas. Nuestros cumpleaños celebramos con el pollo a la brasa. Preguntemos, ¿esa papa de dónde está viniendo? ¿Del productor de papa? ¿O nos estamos comiendo papa importada, precocida? Muchas gracias. Añay, panay, Sulpay, turay, sulpay, con karskan y con kaitapas. Masta de Maramunqui, son Muchísimas gracias. Allí. Muchas gracias, hermana Alejandrina, por tan conceptuosas expresiones que reaniman, reviven el espíritu andino y fortalecen esta vocación por la agricultura familiar. Turno de intervención, y cerramos con ello el turno de los panelistas, de Sandro Díaz, agricultor campesino, actual presidente de la comunidad de Choquepata, más conocida por el Centro Arqueológico Motipón. Entonces, Sandro, buenas noches, bienvenido. Escuchamos tus comentarios respecto a la exposición de Enrique Colmans, y si quieres decir algo tuyo también, estamos ávidos por escucharte. Adelante. Sandro. Ojalá no tenga dificultades. Buenas noches. Sí, estamos. ¿Me escuchan? Buenas noches con todos. Te escuchamos, Sandro. Adelante, te escuchamos. Qué bueno. En primer lugar, muy buenas noches a todos y agradecerle una vez más por hacerme parte de esta importante reunión y darme la oportunidad de compartir algunas cosas respecto a la vivencia propia nuestra, como usted bien lo ha mencionado, y también felicitar y agradecer al señor Enrique por tan agradable exposición, lleno de luces, lleno de conocimiento, sabiduría, y también lo importante, también creo que nos hace plantearnos varias preguntas, cuestionarnos nuestra forma de hacer agricultura familiar y repensar también nuestra agricultura familiar. Desde la comunidad campesina de Choquepata propia, puedo decir que desde que yo tengo más o menos 11 o 12 años, he sido tomado en cuenta ya desde esa edad para las faenas agrícolas familiares. Y al paso de los años, primero trabajamos de repente en otras parcelas por unos cuantos soles. Luego venimos trabajando para los papás, que es importante trabajar para los papás las parcelas familiares. Y llegado a cierta edad, las parcelas que nuestros papás nos ceden, nos toca a nosotros dirigir y empezar a trabajar y cultivar estas parcelas familiares.
Y mi experiencia es que yo creo que debemos replantear la agricultura familiar para que realmente ayude en el desarrollo nacional. Yo creo que yo he nacido en los años 80, me imagino que cuando el boom de la Revolución Verde estaba en su auge. Sí, adelante, Sandro. Hay un poquito de... Yo he sido testigo de... ¿Así está mejor? Está bien. Espero que así esté bien. Les estaba comentando de que yo he nacido en una época en la cual los fertilizantes naturales han sido agresivamente sustituidos por los agrotóxicos y en estos momentos estamos viviendo todavía ese fenómeno. No nos podemos desligar completamente, a Kencho que pata, a lo que veo, de lo que son los fertilizantes agrotóxicos. Sería genial y por eso nosotros estamos haciendo un trabajo, varias familias en verdad, de retornar a lo que son los conocimientos ancestrales en el cultivo, a las técnicas ancestrales en el cultivo, de tal manera que nosotros podamos desvincularnos y ser autónomos y soberanos respecto a nuestros propios insumos, tales como semillas, fertilizantes y, por qué no decirlo también, por las técnicas de cultivo. Estamos en ese proceso y yo creo también para que esto se fortalezca, para que los jóvenes y todas las familias que se dedican a hacer una agricultura familiar sientan ese orgullo y esa dignidad de seguir haciendo esta actividad, es importante que las personas del campo, los teóricos o los académicos, o las personas que viven en ciudades también, nos den una mirada un poco diferente, de tal manera que nosotros podamos seguir desarrollando esta agricultura familiar con orgullo, con dignidad, con cariño, como siempre lo hacemos. Entonces, que no vean en la actividad agrícola del campo una condición, digamos, unas condiciones malas o degradantes, sino vean que nosotros hemos optado por este estilo de vida. Nosotros, muchos, a pesar de haber tenido otras opciones de encaminarnos y lograr nuestra economía familiar de diferente forma, hemos decidido conscientemente de que es momento de que las familias educadas también vuelvan a la chacra, un retorno a la chacra por decisión propia, no empujado por las circunstancias, mucho menos por la necesidad, sino por ese amor que tenemos a la tierra, a la Pachamama, a nuestros cultivos, a nuestros productos, a lo que somos en el campo. Este es un retorno consciente, es un consciente espontáneo y libre de nosotros. Y como yo, muchas personas que tranquilamente de repente podríamos dedicarnos a otras actividades, no lo hacemos. Creemos que desde el campo podemos realmente contribuir al desarrollo nacional. Y también veo aquí que puede tocarse un punto importante que tal vez no lo ha mencionado y me gustaría que lo pensemos juntos en todo caso. ¿Hasta qué punto como sociedad, como nación, tal vez estamos marchando al ritmo de lo que nos imponen los países, entre comillas, desarrollados, ya sea Estados Unidos, Europa o ahora el Asia con su tecnología que siempre nos seducen? ¿Y por qué nosotros desde el campo no podemos establecer un propio ritmo de desarrollo para nuestro país? Un desarrollo de nuestro país a nuestro estilo, a nuestra forma, de acuerdo a nuestras vivencias, y no estar siempre marchando al ritmo que marcan otros países u otras potencias que nos imponen su estilo de vida, su forma, incluso su forma de consumir la tecnología, o más que todo productos tecnológicos. Y esta pandemia que ahora estamos atravesando también ha sido motivo para replantearnos y repensar las cosas. En el campo, como les había mencionado antes, muchas veces no hemos sentido las cuarentenas, no hemos sentido ese golpe que sabemos que lamentablemente sí se ha sentido en las ciudades, porque como hemos tenido más tiempo de dedicarnos a nuestras chacras, de dedicarnos a nuestros cultivos,
y no hemos sentido tanto el impacto, de tal manera que los niños, las guaguas, en la actualidad, según ellos, siguen en unas largas vacaciones, porque no han sentido la ausencia. La vida social es en el campo, la familia ha estado unida, estamos trabajando. Entonces, eso también es una ventaja que nosotros debemos sacar de toda esta situación. Gracias al campo, gracias a la chacra, nosotros hemos seguido socializando, hemos sobrellevado esta pandemia con hemos tolerado tranquilamente, y varios beneficios se puede sacar, enseñanzas de lo que es la agricultura familiar. Por mi parte, yo creo que es importante cuestionarnos nosotros mismos como agricultores, hasta qué punto nosotros estamos haciendo bien las cosas y hasta qué punto puede tener futuro las agriculturas familiares. ¿Por qué? Porque si nosotros también nos estancamos en la actividad, en la inercia de lo que estamos haciendo, lo hacemos por costumbre o porque se hace así, y no investigamos y no tratamos de capacitarnos nosotros mismos, de repente dando una mirada hacia atrás, recuperar a más saberes ancestrales y ponerlos en práctica, o también que de repente no sería malo pensar en nuevas técnicas que hagan fácil el cultivo. El cultivo en las chacras es sumamente laborioso. Las personas muchas veces, ahora mismo tengo las manos agrietadas, la espalda también me duele, porque la vida de campo es difícil, no es fácil, pero también eso mismo debería invitarnos a nosotros, a los que hacemos este tipo de agricultura, cómo nosotros podemos hacer que nuestro trabajo sea más llevadero, más suave, que no estemos siempre cansados de tanta faena. Entonces, de repente, investigar en ciertas técnicas de cultivo, sean ancestrales o modernos, pero que nos ayuden a nosotros a sobrellevar nuestra actividad. Nosotros hacemos este trabajo siempre con cariño, con amor a nuestra naturaleza. Es un vínculo que nosotros tenemos con nuestra Pachamama, con nuestros apus, por eso no nos dejan irnos. Esas parcelas tienen que cultivarse, y las miles y miles de familias peruanas que hacemos esta actividad, seguramente lo seguiremos haciendo, pero también debemos hacer esta actividad siempre no con el afán mercantilista de obtener beneficios grandiosos de nuestra actividad, sino de repente con una mirada más de sostenernos a nosotros mismos y de tener una soberanía alimentaria. Algo desagradable que yo veo hoy en día acá en Choquepata es, por ejemplo, de que se cultiva mucho pensando en lo que quiere el mercado. Y estar obsesionado con lo que pide el mercado nos hace a nosotros mirar hacia un lado equivocado, de que la chacra, los productos que con tanto cariño nosotros cultivamos, deben satisfacer primero nuestras necesidades de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestros vecinos, de tal manera que nosotros podamos cultivar variedad. Lo que se ha perdido también es el cultivo de variedad. Nosotros podríamos cultivar desde granos, tubérculos, verduras, hortalizas, todo tipo de productos, pero muchas veces lo malo que estoy viendo aquí en Choquepata es que estamos viendo qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que pide el mercado, y para el cultivo. Entonces yo creo que no debemos caer en eso, debemos cultivar siempre para nosotros, para las guaguas, para nuestros papás, y luego, si es que hay un remanente, ¿por qué no sacarle un beneficio económico también a nuestro esfuerzo? Entonces yo creo que hay varias cosas que he podido ver gracias a esta exposición, que hay varias cosas que repensar, varias cosas que cuestionarnos, y es nuestro deber de nosotros hacer que esta actividad de agricultura familiar sea atractivo, sea agradable, y que las personas que nos vean cultivar no digan pobrecito, sino que digan yo también quiero cultivar. Para eso nosotros también debemos innovar en nuestras formas de ver nuestra agricultura, hacer los esfuerzos para que este trabajo que hacemos también sea atractivo. Y gracias a Dios, gracias a la red de semillas libres aquí en Choquepata, de la cual tengo el gusto de formar parte, hemos visto de cómo
para ser agricultor o para cultivar no se necesita una condición, sino se necesitan las ganas. Yo veo personas que son historiadores, profesores, médicos, incluso científicos o catedráticos que sí están inclinándose por cultivar también en sus espacios a su manera. Entonces yo creo que la agricultura a pequeña escala siempre es posible y es, a mi humilde entender, la solución a muchos problemas. Por ejemplo, si las ciudades son grandes productoras de basura orgánica, esa misma basura orgánica, si se trabaja adecuadamente, podría convertirse en los abonos que nosotros tanto necesitamos. Las autoridades de las ciudades están rompiendo cabezas y gastan miles de soles anualmente para tratar de evacuar estos desechos orgánicos y nosotros tranquilamente podríamos ser receptores de esos desechos, obviamente haciendo un adecuado composteo, y también podríamos formar parte de la solución de la contaminación en las ciudades. Y como ese punto que acabo de tocar, hay varios aristas de los cuales nosotros podemos aprovecharnos. La agricultura familiar puede contribuir de muchas maneras a lo que es el desarrollo nacional. Por mi parte, insto a todos los que nos están viendo, a ustedes también, a cultivar siquiera una planta de tomate, una planta de lechuga y sentir esa satisfacción de sembrar, de cultivar y de llevarte a la boca un producto que tú mismo has criado, has cultivado con tanto cariño. Es una satisfacción que realmente no tiene precio. Ese gusto de nosotros los campesinos de comer lo mejor que cosechamos es realmente un placer que de repente a ojos de otros no tiene gran importancia, pero para nosotros nos llena de placer y gusto podernos llevar a la boca productos que nosotros hemos sembrado, hemos regado, hemos deshiervado, finalmente cosechamos también. Los invito a ustedes y a todos los que nos están viendo, cultivar y formar parte de la solución, porque la agricultura familiar es solución desde todo punto de vista. Genera trabajo, que limpiamos, producimos alimentos, y hay que también cuestionarnos si podemos hacer mejor esto. Creo que debemos trabajar también en eso. Por mi parte, una vez más, gracias por todas las preguntas y cuestionamientos que gracias a la exposición yo mismo estoy en este momento haciéndome a mí mismo. Entonces yo creo que ese conflicto de replantear y no dar las cosas por sentado, podemos mejorar las cosas, hay varias cosas que solucionar, que ver, y entonces eso, pero si no llegamos a este conflicto, podemos quedarnos en la inercia de quedar así pasivamente. Yo creo que hay mucho por hacer también por la agricultura familiar, porque es un rubro muy importante de nuestra actividad nacional y hay muchas familias en todos los rincones de costa, sierra y selva que trabajan, cultivan, entonces hay que también dar una mirada de tal manera que pueda revalorizar nuestra actividad como cultivadores. Muchísimas gracias, espero haber contribuido en algo en esta hermosa exposición, en este bonito foro. Muchas gracias, Sandro. Añay Waikei, Pinkas en Kangwan, Bikusian ni Krepay, Pinkas en Ama Pakakay, Pakakusian. Feli es mi compañera de casa, de campo, de chacra. Aquí trabajamos. Ayer hemos estado haciendo, a raíz de su invitación suya, hemos escarbado papa solo los dos y hemos cosechado los dos casi 4 sacos de papa. Entonces, como le digo, es un trabajo muy pesadito. Tenemos las manos agrietadas, pero el corazón contento de tan buena cosecha. Qué lindo, qué lindo. Un abrazo también para ella. Muchas gracias por acompañarnos. Si está alguien más en la sala, luego habrá unos minutos para que puedan participar. Invitamos a Enrique Colman, si quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta implícita que haya podido escuchar. Enrique, por favor, ten la bondad de responder a los comentarios que has escuchado. En realidad no han habido preguntas, han habido muchas cosas que se han solidarizado con tus expresiones. Pero correcto, seguro que... No, yo les felicito también por la invitación de tan excelentes comentaristas, el comentarista Sandro, realmente extraordinario, ¿no? O sea, yo creo que
cada uno con su propio enfoque, su propia experiencia, su propia profundidad, ¿verdad? Muy bueno. Yo creo que el tema es amplio, el tema requiere profundidad, el tema no se deja de resolver así nomás, ¿no? O sea, no es cuestión, para comenzar, yo creo que no, ese modelo que nos trae los alimentos y cada año más de los lugares más lejanos del mundo, favoreciendo un modelo comercial de grandes empresas transnacionales, expulsando cada vez más población, no solamente en el Perú, sino también en Europa, Estados Unidos. En Estados Unidos trabaja menos de 1% de la población en el campo. Cuando este país se hizo sobre la agricultura, los migrantes levantaron ese país gracias a la agricultura. ¿Y por qué tan ingratos, verdad? Tan ingratos con la tierra y convirtiéndole un simple medio físico de soporte de un vegetal, de un producto, y no, como dice Alejandrina, un medio, la Pachamama, que interactúa recíprocamente con nosotros, ¿verdad? Que nos da la comida en el lugar y no una comida que viene desde miles de kilómetros y cada vez más y cada vez de peor calidad. Y encima queremos competir con ese modelo, ¿no es cierto? Como en la minería, mandando cada vez más paltas que en los supermercados de Europa, de Estados Unidos, se están pudriendo a precios menores de lo que encontramos en nuestros mercados. Sabemos que los productores también agroexportadores, los trabajadores que migran de la sierra, que van a Ica, etcétera, los jóvenes, ¿no es cierto?, tendrían una vida mucho más digna si tendrían una agricultura más armónica, más de acuerdo a sus conocimientos y tradiciones que se han perdido. ¿Por qué se han perdido? Porque el modelo de la Revolución Verde ya tiene 50 años, tiene medio siglo y ha compenetrado profundamente haciéndonos creer que tenemos que competir con ese modelo, metiéndonos al monocultivo cuando estamos en latitudes tropicales que son mega diversos, donde no puede subsistir ni el papa en la altura, como decía Ana María, en los pisos más arriba de los 3.600 metros, ¿no es cierto?, de que solamente crece papa. No, hay también mega diversidad en los pisos altos. Se está perdiendo, ¿no? Yo quería justamente mostrarlos esto que estábamos haciendo hace aquí para ver la diversidad de cultivos que tenemos en el piso Suni, ¿no es cierto? Entre 3.400 y 4.000 metros. Tenemos quinoa, cañigua, target, centeno, también algunos cultivos exóticos como el trigo de invierno, tenemos la papa, el oyuco, la oca, machua, maca, tenemos una serie de hortalizas que pueden, entre ellos la haba que resiste, pues tenemos una serie de forrajes para los que resistentes a la granizada, que resisten el frío mejor que muchos de los cultivos alimenticios. Pues ya sabemos que a partir de ciertos pisos para arriba hay más condiciones para la crianza, ¿verdad? De los auquénidos, de los camélidos y de los, ¿cómo se llama? Otras especies exóticas. Entonces, y sobre todo, y también para una cantidad enorme de especies forestales. La madera, la leña, etcétera, significan ingresos importantes para las familias rurales, y la agricultura familiar nunca ha sido monoproductivista, nunca ha sido tampoco
productora de alimentos. Siempre ha combinado la artesanía, la venta de mano de obra, una serie de otras actividades y sobre todo el autoconsumo, ¿no es cierto? Si creen que todos los productos, como dijo como dijo Sandro, los vamos a llevar al mercado, tenemos una situación como se hizo un estudio en el centro del Perú, donde constataron que las familias campesinas, de todos sus ingresos monetarios de una agricultura comercial, el 70% lo llevan nuevamente a la tienda para comprar alimentos. ¿Cuál es el chiste? Si yo puedo producir mis alimentos más baratos y diversos y más gustosos, como dice Sandro, en mi propia chacra, ¿no es cierto? Primero es la comida de la familia en la agricultura familiar y luego es el mercado, los excedentes, ¿verdad? Entonces, luego si nos olvidamos que estamos en los Andes, donde desde siempre ha funcionado la complementariedad entre pisos ecológicos. ¿Acaso un comunero solamente trabaja en una sola chacrita? Tiene chacrita arriba, tiene chacrita abajo, hasta se migra hasta la montaña, ¿verdad? Y se va hasta las yungas. Y siempre, y también muchas comunidades, como he visto en Ayacucho, pues los de arriba que tienen camélidos llevan en estiércol para la chácara de hortalizas hacia abajo y se llevan una carga pues de hortalizas para arriba, ¿no? Siempre el trueque sigue existiendo y es un medio muy útil y muy beneficioso para el buen vivir de muchos pobladores rurales. Ahora, si no tenemos condiciones y un contexto político favorable, si tenemos un gobierno que traiciona al 30% de la población, favoreciendo solamente a los Gloria, a los Alicorp, a los a los molineros de trigo para pan, etcétera, a los criadores de pollo, que felizmente ahora están sudando la gota gorda porque el dólar está subiendo y ya no pueden producir competitivamente ni las vacas en la costa, que ahora comen solamente soya y maíz y ya no comen pasto, ¿no es cierto? Los fangales se están quejando terriblemente. Sabemos que eso no va para ninguna parte. Si el gobierno no considera que la agricultura familiar también presta servicios ambientales, el agua que tomamos todos los días en el Cusco, ¿de dónde viene? Se han preguntado qué es necesario para mantener los manantiales, los paisajes, los lagos limpios, para mantener los bosques y los matorrales en la altura para que el agua siga fluyendo. Que no los estemos pagando los servicios ambientales ya es otro problema, ¿verdad? De que las ciudades se han vuelto brutales con la población rural. Este es otro tema, es un tema político, es un tema de que se pueda importar, que es mucho más barato de importar alimentos desde afuera y que ya no podemos, alguien dijo, para lo que el año pasado generó un quintal de papas, tiene que ahora producir 5 quintales, es por las condiciones comerciales de desprotección de la agricultura familiar por parte del gobierno, que solamente queriendo vender precios baratos en las ciudades, lo que va a lograr es que todo el mundo se va a ir a las ciudades y va a dejar el campo, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, no hay condiciones favorables para que la población campesina se quede en el campo, también pudiendo lograr una vida mejor y, sobre todo, no gastando tanto. ¿Cuánto de dinero llevan a las tiendas agroveterinarias? ¿Cuán adicta es la tierra actualmente para que siga produciendo? Si en las
tanto he escuchado ahora de los alrededores de Chinchero, de otros lugares, y seguro Sandro me dará razón, de que hay campesinos que ya no saben producirse sin estos químicos, sin el suelo. Mi suelo se ha vuelto adicto, dicen, ¿no? Ya no, entonces, ¿y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién está ganando? Y luego, ¿quién está ganando y cuánto podría ahorrar? Antes los suelos eran como mantequilla. ¿Acaso los antiguos peruanos necesitaban el arado de yunta? Trabajaban el suelo con chaquitaglia, no esforzaban, no metían tanto esfuerzo en el suelo, en la labranza, porque el suelo estaba con mucho más vida. Y digamos, ¿cómo se cree que la cultura, que es básicamente una cultura y una cosmovisión basado en la reciprocidad, en esa gratitud, en esta relación, como dijo Sandro, el gusto de ver crecer una planta? Si tú no la ves crecer, no la tocas, no la cuidas, no hablas con esa planta, con ese cultivo, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a mantener esa cultura? ¿No es cierto? Todo lo que se está perdiendo al traer todo ese volumen de alimentos de afuera, que ya es casi 70% de lo que tenemos, de lo que comemos. Y cada vez más vamos a los supermercados y no vamos a los mercados. Y la participación de la agricultura familiar en las ferias, en los mercados, se va reduciendo cada vez más, porque los intermediarios hace 50, 60, 80 años no tenían esa importancia. No había el rey de la Saboya, no había Alicorp, no había Plaza Vea, etcétera, pero son los políticos que le están tendiendo el tapiz rojo, ¿no es cierto? Y están dándole la espalda al 30% de la población. Ese es un problema político con el cual, que ahora va a ser tema de debate, y están bajando los precios. La señora Keiko quiere bajar los precios de los fertilizantes, quiere traer semillas mejoradas, transgénicos, etcétera. ¿Es eso la solución o es esto hundir más a la población y al país? Y al consumidor también en las ciudades, le pregunto. No tengo más comentarios, porque habría mucho que conversar sobre el tema. ¿No es cierto, Luchito? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los panelistas. Si alguien que está en la sala desea hacer alguna pregunta directa o algún comentario muy breve, de los que están en la sala participando de la conversación, porque los que están simplemente viéndonos, escuchándonos, no pueden hacerlo directamente, salvo que hayan llamado al WhatsApp de Tica o de Julio. Tica, Julio, ¿tenemos alguna pregunta por WhatsApp? No, ninguna, Lucho. Ya, muy bien. No sé si alguien de la sala, Gilberto, Pavel. ¿Sí me escuchan? Sí, a ver. Ramiro va a intervenir, Lucho. Ramiro, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. Siempre estos espacios son muy ilustrativos, les agradezco a todos por su tiempo. Al señor Coleman, es claro las diferencias entre la agricultura industrial, convencional y la agricultura familiar. También es claro que esto ha sido reconocido por las Naciones Unidas, de que la agricultura ecológica es realmente una oportunidad contra el cambio climático. Sabemos también que nuestro país es muy vulnerable, y todo lo que nos ha comentado, de que hay un 30% de la población que es la que nos alimenta y contra la cual la política tradicional hasta el momento ha actuado en contra. Soluciones como la que nos ha planteado nuestro último amigo, de que todos estos residuos orgánicos que vienen diariamente del campo a la ciudad y que luego se convierten en un foco de contaminación,
son una posible solución para que nosotros podamos gozar. Hay una interferencia por ahí. Yo voy a entrar a quechua, pues si quiero al final. No, perdón, Ana María. Ana María, por favor, ¿podrías apagar tu... Ya, ¿Puedes apagar tu micro? Gracias. Sí, entonces hay inclusive leyes de reciclaje, de procesamiento de residuos sólidos que nos deberían estar empujando ya a segregar origen y compostar estos materiales. Creo que esa es una cosa fundamental en la cual sería muy sencillo ponernos de acuerdo como peruanos, ¿no? Reconocer esos saberes ancestrales, decir que en Aini, ¿no?, en compensación de que lo que nos brinda la tierra, cualquier mamacha va a segregar su materia orgánica y las municipalidades lo van a compostar y eso nos va a poder facilitar abonos orgánicos, con lo cual va a mejorar el aspecto nutricional de nuestros alimentos. Eso creo que es importante, que es una tarea sencilla que que tenemos el espíritu como país, pero realmente, como usted lo señala, es una cuestión política. Muchas gracias por sus enseñanzas. Buenas noches. Muchas gracias, Ramiro. ¿Alguien más que esté en la sala que desea hacer algún comentario o pregunta? Por favor. Gracias, ¿Puedo Ramiro. contestar rápidamente sobre lo que dijo Ramiro? Por supuesto, sí, Enrique. No, desde el 2019 tenemos un decreto ley que tenemos que segregar, los municipios están obligados a segregar los residuos sólidos. Ustedes saben que el 70% del peso de nuestros residuos es materia orgánica. La mezclamos, ensuciamos los materiales industrialmente reciclables y están obligados los municipios de hacerlo. Estamos obligados desde el origen en nuestros domicilios a segregar. Algunos lo hacemos. Particularmente, yo he crecido con esto, no lo conozco de otra forma. Y me sorprende que la gente sigue mezclando todo. Tiene toda la razón, Ramiro, este es un crimen ambiental que todos estamos cometiendo y no podemos simplemente quejarnos de este modelo y no poner cada uno un granito, ¿verdad? Por el otro lado, tenemos que apostar a una agricultura regenerativa. No necesitamos fertilizantes orgánicos. El padre, el Taita Inti, nos ha dado la fotosíntesis, nos genera grandes volúmenes de biomasa para nuevamente activar los ciclos biológicos y activar y hacer fértiles y hacer mantequilla los suelos muy productivos y no convirtiéndolos en concreto mediante los fertilizantes químicos. Soluciones ahí a montón. El problema que nuestra academia, que nuestros ministerios, que nuestros profesionales están con el chip de hace 50 años o recontra compenetrados por la llamada Revolución Verde y no salen de esto. No sé qué haríamos, qué cruzada es necesaria para que eso ya cambie, porque no nos va a llevar a ninguna parte. Tarde o temprano lo vamos a colapsar o vamos a cambiar, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Antes de dar paso a quienes representan a las organizadores de este Rimanacui, quisiéramos muy brevemente intentar algunas conclusiones. Me parece que tanto expositor como panelistas han coincidido en la necesidad de apostar por poner efectivamente en práctica una agricultura familiar y es por las enormes fortalezas, ventajas que tiene y por las posibilidades realmente que a través de ese proceso podamos lograr una soberanía alimentaria o por lo menos una seguridad alimentaria. Lucho.
Siguiente, Ricky. Lucho. Oh, Lucho, se apagó tu micro. Lucho, se apagó tu micro. Sí, Ya, ahora Milce, ¿quieres Micro entrar? y cámara. Y Milce, creo que quería entrar. ¿Quería decir sí, algo? Si quiere decir sí, algo. quería plantear digamos, una reflexión respecto a todo lo que se ha dicho, mirando un poco hacia el escenario futuro en el que posiblemente nos vamos a encontrar. No es que sea pesimista, sino que más bien realista. Estamos en este momento en una situación política muy incierta, que nos va a, por un lado, obligar, por un sector, nos va a obligar a mantener la situación del agro en las condiciones en que se encuentra ahora, y por el otro lado, tal vez regresar, o mejor dicho, retomar aquellos conocimientos ancestrales y poder crear una agricultura sostenible hacia el futuro. Frente a eso, mi preocupación es, ¿qué hacemos en el Perú? ¿Qué podría hacer el país frente a una corriente en la cual hay primero que nada, hay una inestabilidad política, hay una inestabilidad financiera, y todo esto nos va a ir llevando hacia digamos, ¿cómo llamarlo? Hacia tomar decisiones en base a lo que nos viene desde afuera, no a lo que se ha creado, producido y sostienen aquellos, sobre todo los panelistas como Alejandrina o como Sandro y Ana María, que sostienen que podemos sí realizar o ejecutar o sostener una agricultura familiar sostenible, porque lo que viene de afuera es lo contrario. Lo que va a pasar en el futuro es algo diferente. Ya no es ni siquiera la modernidad, que ni siquiera ha llegado al campo, como estaba reclamando Sandro. La mecanización del campo para aliviar en cierta medida el trabajo de la labranza. Eso no ha llegado al campo. Sobre todo en la sierra, menos todavía por el tipo de terreno, entiendo yo no sé mucho de agricultura ni nada por el estilo, pero me imagino que el tipo de la geografía impide que se pueda mecanizar fácilmente la agricultura, y tiene que ser mayormente con instrumentos más pequeños y que dan mucho más trabajo al ser humano, ¿no? al campesino. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el futuro cuando la agricultura, esta familiar, ya no esté siendo apoyada? Porque la modernización que no ha llegado va a ser más adelante ya no una modernización como la hemos conocido, sino que vamos a estar incorporados a la era global. Es la globalización, donde todo está instrumentalizado mediante equipos novedosísimos, muy sumamente complicados, que va a ser imposible que el campesino que quiere cultivar la tierra y nosotros los que vivimos en la ciudad, alimentarnos sanamente con esos productos, no va a poder incorporarse a ese mundo, debido justamente a que vas a ir siendo relegado cada vez más.
Entonces, mi preocupación va por ahí para Enrique. ¿Cuál es, de qué manera se está visualizando este modelo familiar cuando la globalización está invadiendo, digamos, las ciudades y el campo? Yo te devuelvo la pregunta, Emilce. ¿Tenemos que integrarnos a ese mundo? ¿Es indispensable? Si tú piensas de que en los años 50, los últimos países del África alcanzaron su independencia política, desde ese entonces, el problema de la transferencia de riquezas del sur al norte se ha cuatruplicado. O sea, los países industrializados que nos dan el ritmo del llamado modelo globalizado, nos dejan cada vez más relegados. ¿Por qué no van estos países su propio camino? Te preguntaría. ¿Por qué no? ¿Por qué tendrían que realmente enchufarse a ese modelo que encima los hunde cada vez más? Eso es la pregunta. Bueno, yo lo que podría decirte es que nosotros... Vamos a evitar el diálogo. Nuestros países... perdón. Está bien. Terminamos, ya tenemos... Disculpa, Luchito, voy a contestar a la pregunta de Enrique. No sé si es la respuesta adecuada, pero yo pienso de que nuestros países, o América Latina, nuestros países, entre comillas, del tercer mundo, no tenemos el poder para cambiar las cosas o para imponer un modelo. Ellos de allá vienen los modelos y nosotros todos esos modelos los copiamos, porque somos un país que no se ha industrializado. El capital acá, por donde tenía que haber empezado la industrialización, no ha llegado el capital al campo, no se ha generado una industria que pueda sostener al mundo rural. Entonces, si no tenemos el poder para implementar o para influir, ¿cómo lo vamos a hacer? Es imposible. Vamos a tener que recibir aquello que nos están enviando desde fuera, aunque no lo querramos. Y que es así, la realidad, esa es la realidad. Buena pregunta para su próxima Tinkoy. Así es, así es. Lo que nos plantea Emilce nos llevaría a un debate complementario, sí, pero sí quisiera recordarle a ella y también a Enrique y a todos los miembros de estos colectivos que precisamente estamos en ese intento, en ese sueño de construir alternativas viables a que nos aseguren nuestra autonomía, nuestra soberanía alimentaria, nuestra verdadera independencia, de que nos permitan vivir conforme a nuestros patrones culturales y no vivamos dependientes de un sistema hegemónico, impositivo, que nos destruye individualistamente. Bien, entonces eso es parte. Este tema nos ha llevado a esto, pero recordemos que tenemos otros temas que nos están precisamente permitiendo reflexionar